Muy bien, señoras y señores, de a poquito, muy de a poquito Racing se va recuperando. Siempre es mejor corregir sobre lo bueno, dice el dicho. Y en esta oportunidad Gustavo Costas y Racing lo entendieron a la perfección. 3-0, doblete de Duván Vergara, el gol de Santiago Solari para decretar una nueva victoria sobre Atlético Tucumán en una cancha muy complicada, en un contexto muy duro para el público tucumano que estaba a la espera de Julio César Falcioni y un Racing que pudo soportar esta tormenta que vivió durante este último lapso para después poder quedarse con esta victoria para quedar, porque no, en el sexto puesto de este campeonato. Un Racing que lo dominó en la gran mayoría a Atlético Tucumán. De igual manera el Decano contó con una buena cantidad de oportunidades. Fue figura Facundo Cambeses. Por más que quieran minimizar la actuación en algunos programas que estuve mirando, por más que quieran decir no, porque Racing la verdad que no lo sufrió, bueno, sí, para mí sí lo sufrió el equipo dirigido por Gustavo Costa, fundamentalmente porque hubo un tiro libre que vuela de gran manera hacia su palo derecho el arquero, después hubo un mano a mano de Manuel Brondo que también termina atajando de gran manera a Facundo Cambeses, ya el partido iba 2-0 y es completamente entendible, pero creo que Atlético Tucumán, si lo empataba en los últimos 10 minutos, podía llegar tranquilamente al empate. Sin embargo, creo que fue un buen partido de la academia, dominándolo, contando con la presencia de jugadores que a lo mejor no los veíamos en la formación titular hace algunos partidos atrás, como por ejemplo se me ocurre el caso de Adrián Fernández, se me ocurre el caso también de Duván Vergara, el caso de Damián Pizarro, de quien en un instante voy a hablar, y también ni hablar de Matías Saracho, ¿no? Con estas suspensiones, estas lesiones que ha sufrido Racing, les viene bien también poner a punto, ¿por qué no también a Gustavo Costas, a estos futbolistas que a lo mejor no venían sumando partidos y que obviamente les sirve ir tomando algunos minutos para meterse en la consideración del entrenador. Yo creo que Facundo Cambeses fue un arma importante para Racing, atajando un par de pelotas buenas, insistimos, le saca el tiro libre por el palo derecho al Decano, también esa pelota a Brondo en el mano a mano, le ataja una buena pelota a Carlos Abeldaño hacia su palo derecho abajo. Bueno, yo creo que Racing tiene un arquero serio, ya eso lo sabemos, es un arquero de selección, es un arquero que tranquilamente puede competir por el puesto de los 3 arqueros que van al Mundial. Yo me imagino que Lionel Scaloni lo debe tener. A ver, debe tener un listado de 4 arqueros y abajo debe tener a Cambeses. Y dice, bueno, si veo que Cambeses está en un buen rendimiento y está mejor que Rulli, por ejemplo, y tranquilamente puede llegar a ir como suplente de Emiliano Dibu Martínez. Considero que es un arquero líder, es un arquero muy tiempista a la hora de salir de arriba. Es un arquero que Gustavo Costa lo pudo mantener, más allá de que Diego Milito amagaba con desprenderse justamente del arquero para hacer un poquito de caja. Estaba a la vista que Gustavo Costas quería retenerlo para jugar la Copa Sudamericana, para tenerlo también para este torneo Apertura y para volver a luchar por aquel título que le negó Estudiantes durante el último campeonato, durante el último torneo Clausura. Creo que lo de Facundo Cambeses es muy meritorio, es un arquero que siempre te responde, que te salva y que incluso cuando ya tenés el partido liquidado también continúa con este objetivo de dejar la valla en cero. Más aún con el flojo rendimiento que han tenido Franco Pardo y Marco Di Cesare. Yo los destaqué en el partido contra Independiente Rivadavia de Mendoza, pero estaba claro que durante esta noche en el José Fierro tuvieron algún que otro bache, tuvieron algún que otro descontrol en el dominio de la pelota, por momentos los pescaban allí los delanteros de Atlético Tucumán y recuperaban la pelota en 3/4 de cancha propio, justamente para Marco Di Cesare y Franco Pardo. Por momentos perdían la pelota, se trastabillaban con la misma cancha y a partir de allí Atlético Tucumán generó algunas situaciones a través de algunos errores no forzados. Yo creo que son dos marcadores centrales que por momentos, por querer hacer la salida limpia, por querer hacer la salida linda, a veces entran en la imprecisión y por ahí Racing recibe algún que otro gol o alguna que otra situación en contra a través de esos errores no forzados.
Sin embargo, a nivel defensivo fue correcto el partido de ambos. Sin embargo, creo que es una cuestión a apuntalar, es una cuestión a ponerle el ojo, porque capaz los rivales te pueden escautear y pueden decir, che, ojo con estos dos, que son dos marcadores centrales a los que les gusta salir limpio por abajo, y a lo mejor en una de esas se puede mandar alguna cagadita. Bueno, creo que fueron una dupla muy consolidada, de a poquito pueden convertirse en la dupla titular, más allá de Colombo, más allá de Marcos Rojo. Sin embargo, creo que Pardo y Di Cesare fueron correctos, fueron prolijos y se asociaron bien a los laterales Gabriel Rojas y Ezequiel Canavo. Dos laterales que ya están consolidados, dos laterales que ya tienen el puesto asegurado casi, me animaría a decir. Un 90% para Rojas y un 70% para Ezequiel Canavo. Hubo un trasfondo allí con Gastón Martirena. Hay una cuestión, hay una versión, una serie de versiones que indican que tuvo una pequeña crisis, una pequeña disputa con Gustavo Costas. Llama la atención, ¿no? Porque Martirena es un jugador de batallas importantes para Racing, es un jugador de patriadas para la academia. Y esta venta frustrada al Zenit de San Petersburgo, yo me imagino que lo debe haber llevado a una desmotivación al lateral uruguayo. Más que nada porque vio que era la oportunidad, vio que a lo mejor podía llegar su chance de emigrar al fútbol europeo. No lo terminaron vendiendo y encima termina perdiendo el puesto con Ezequiel Canavo. Entonces allí hay una cierta desmotivación y yo me imagino la bronca que debe tener en este momento Gastón Martirena, que vio ante sus ojos la chance de emigrar, no le dieron al lugar y capaz Costas le debe haber prometido alguna titularidad o alguna regularidad que por el momento el uruguayo no la está teniendo. Por eso les decía, ¿no? Un momento en el que a lo mejor no se ven estas situaciones. Pero obviamente es una cuestión silenciosa que Martirena la debe estar padeciendo. Dice, che, no me vendieron el fútbol europeo y encima ahora llega Canavo que me come el puesto, está jugando muy bien, es muy prolijo, es un jugador muy tiempista también a la hora de los cruces. Y yo me lo imagino a Gustavo Costas utilizándolo de acá a lo que resta del campeonato. Bueno, y lo propio con Tobías Rubio, ¿no? En el banco de los suplentes, lo repescan de Defensa y Justicia. A ver, no lo repescaron, volvió de su préstamo simplemente, pero tampoco tuvo alguna oferta para salir del club. Y también me lo imagino, ¿por qué no? Si algo pasa con Rojas o si hay algún inconveniente, jugando, ¿por qué no?, como lateral izquierdo. Creo que justamente Racing tiene mucho renombre, pero el plantel por momentos queda diezmado, queda como desmantelado ante la gran cantidad de lesiones que ha tenido Racing. Bueno, lo ya sabido, ¿no? La de Elías Torres y demás, pero se te lesionan 4 jugadores de sopetón. Encima te suspenden a Matko Miljevic por esa roja frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y pareciera que Racing queda como desmantelado sin sus figuras principales. Más que nada, a ver, Matko Miljevic no había mostrado una gran actuación durante los últimos partidos, pero era el tipo que se hacía cargo de la pelota, era el tipo que agarraba la pelota, era el tipo que distribuía el juego, era el tipo que pateaba desde lejos. Te puede gustar o no que patee desde lejos, pero a mí dame siempre esos futbolistas que generan. Ver esos futbolistas que siempre obligan, que a través de un tiro al arco te pueden generar un rebote, te pueden generar un córner, te pueden generar una situación de gol. A ver, Matko Miljevic es un jugador que dice, me cargan porque pateo mucho. Y bueno, pero a mí dame ese jugador que se anima, ese jugador que se atreve. Y hoy yo creo que durante esta noche Racing lo sintió, porque por momentos parecía que la pelota no tenía un dueño. La pelota no tenía un jugador para circularla, no tenía un jugador para distribuirla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. También se notó un poco la ausencia de Baltasar Rodríguez, más que nada porque faltó esa injundia, esa disputa de la pelota, ese jugador llegador que a lo mejor puede llegar a resultar el exjugador del Inter Miami, y encima reemplazado por dos futbolistas que a lo mejor no tienen el mismo peso que Miljevic y que Baltasar Rodríguez, que son Adrián Fernández y Matías Saracho. Yo me acuerdo de Saracho, que era un jugador determinante, era un jugador de slalom, un jugador que podías ponerlo de carrilero incluso y se sacaba varios tipos de encima antes de irse, obviamente. Ahora de repente es un jugador cambiado, es un jugador desconocido, por lo menos para quien les habla, más que nada porque yo crecí viendo a un Saracho determinante, me acuerdo de una llave contra Boca de Copa Libertadores que juega muy bien. Creo que
que es un jugador a recuperar completamente, tiene 27 años, no es que estamos hablando de un jugador con las naves completamente quemadas, a lo mejor el rol que se le está asignando no es el que más cómodo lo hace sentir. Yo insisto, me acuerdo de un Saracho carrilero, de un Saracho rapidito, y a lo mejor planteándole, ¿por qué no?, un nuevo rol más ofensivo, un nuevo rol en el que pueda jugar como extremo incluso, me animaría a decir, o cambiando un poco el sistema, quizá también se lo puede llevar, ¿por qué no?, a corregir un poco su forma de jugar. Sin embargo, creo que Fernández tampoco fue ese jugador de peso que necesitaba Racing para encarar este partido. Tuvo aquella oportunidad contra Boca, casi gana el partido y demás, pero demostró que es un jugador que ingresando en el segundo tiempo desde el banco de los suplentes capaz te puede dar algo más que lo que te brinda jugando como titular. De hecho, después, bueno, Costas lo termina sacando ya con el partido casi consumado. Y todo esto acoplado a un Santiago Sosa que a veces juega de 5, a veces juega de líbero, a veces juega como volante central. Ahora el esquema cambió, ya no es este 3-5-2 mentiroso que planteaba Gustavo Costas con Sosa de líbero, sino jugando como volante e incluso convirtiéndose en el asistidor, ¿no? En el gestor de la jugada, no tanto en el asistidor de aquel gol de Duván Vergara que le pegó más o menos, pero contó con ese pase de pecho de Santiago Sosa. Creo que Racing hizo lo mejor que pudo, contó con un Atlético Tucumán que está muy diezmado, que está esperando a su nuevo entrenador, que está con un entrenador interino que no ha dado muchas respuestas con este equipo, pero que de igual manera ha generado situaciones, de igual manera ha tratado de hacer sentir incómodo al rival, pero por momentos ingresó en una catarata de imprecisiones, tirando centros, pateando desde muy lejos y demás. A ver, yo insisto, yo banco que pateen desde lejos, pero a veces los centros quedaban muy anunciados, y más aún con un arquero que está muy seguro en el juego aéreo como lo es Facundo Cambeses. Yo creo que es un arquero que te da un plus en el juego aéreo, que también te puede tener un dominio en el área por demás interesante, y creo que Atlético Tucumán a lo mejor no entendió esa cuestión y la empezó a tirar al área buscando algún cabezazo, primero de Abeldaño y después de Manuel Brondo. Debutó Damián Pizarro, debutó este chico chileno de 20 años, un jugador que está a préstamo desde el Udinese, un jugador que es más bien una apuesta, ¿sí?, como lo fue también Valentín Carboni, que se terminó rompiendo. Y creo que, a ver, no es maravilla, ¿sí? No es el delantero de Racing que ya convirtió una gran cantidad de goles, que ya convirtió una infinidad de tantos importantes para ganar un título, que es capaz de picártela en la final para terminar forzando una tanda de penales, o es ese delantero determinante que te puede ganar un partido. No es maravilla, ¿sí? Pero me lo vendieron como que era un paquete, como que era un desastre, como que era un burro, como que era un asno, como que era un perro y no sé cuántas cosas más, que estaba excedido de peso, me dijeron, no sé, tantas cosas he escuchado de los hinchas de Racing, de los periodistas, de aquellos que hablan de fútbol y demás, y me encontré con un delantero que intenta, un delantero que obliga, un delantero que tuvo una situación de gol, un delantero que asistió a Duván Vergara y lo hizo adrede porque quiso jugar esa pelota. A ver, después si la perdía me ibas a decir, Santi, pero vos estás defendiendo a este chileno que metió esa pelota en profundidad de la nada. No, pero le mete la pelota en profundidad porque sabe que Vergara es rápido, porque ya juega prácticamente de memoria, porque yo me imagino que en un picado de titulares y suplentes esa la deben hacer incluso, porque tanto Pizarro como Vergara son suplentes, no son dos jugadores titulares. Entonces poner en un picado de titulares versus suplentes, y yo me imagino ese pivoteo, che, tirame la larga que yo la corro. Y bueno, y capaz que salió a propósito, y capaz que fue buscado eso por parte del chileno. Lo que pasa es que le tienen tan poca fe, y hay por momentos una instalación de que Milito es un desastre. Bueno, trajo a este chileno, que es una apuesta, insistimos, no es que es un delantero probado, no es que es Elías Torres, que encaró a medio plantel de San Martín de Tucumán y la clavó en el ángulo.
Pero el pibe, la verdad que me mostró que tiene ganas de jugar de titular. O no sé si jugar de titular, pero pelearle el puesto a Maravilla seguro. Es un delantero que tiene que mostrarse, es un delantero que necesita minutos como el agua, porque después tiene que volver a Europa y andás a ver qué pasa en Europa. Después en el Udinese capaz le pegan una patada en el culo y no termina jugando más en la Serie A. Sin embargo, lo que me mostró a mí es que es un delantero que sabe encontrar los espacios, que sabe poner la pelota en profundidad. Me lo quisieron vender como que era un delantero que no tenía ningún tipo de técnica individual, que era un delantero que era un burro, que era un delantero que realmente no pesaba en el ataque. Y a ver, tuvo una situación de gol, incluso lo hizo revolcarse un poco a Ingolotti. A ver, para mí un delantero que lo intenta, un delantero que va al frente, un delantero que busca los espacios, un delantero que asiste a un extremo, me parece lo más normal del mundo. A ver, yo creo que este jugador tranquilamente en un Sarmiento de Junín, en un, no sé, en un Lanús, en un Defensa y Justicia, en un equipo capaz, no sé si de los 5 grandes, pero un equipo competitivo en el fútbol argentino, un equipo que puede ser una piedra en el zapato, mismo en Atlético Tucumán, se me ocurre, tranquilamente puede ser titular este delantero chileno. Más aún con esta proyección que tiene 20 años. No es que es un jugador que llegó por la puerta de atrás, que no sabemos quién es, que es una prueba del ascenso como pasó, no sé, por ejemplo con Diego Armando Díaz, que vino de Sportivo Las Parejas, había metido no sé cuánta cantidad de goles en el regional amateur y de repente le consiguieron una prueba en Unión a ver si podía rendir. No, es un delantero de selección sub-20, es un delantero que estuvo en la Serie A, que algo le deben haber visto para llevárselo a la Serie A. Y me lo quisieron vender como que era un burro y me demostró que por lo menos tiene ganas, que es un delantero que tiene que empezar a sumar minutos, porque también su rendimiento durante esta noche, que fue la única noche que lo vi como titular y jugando, me demostró que tiene injundia, que tiene ganas de ir adelante, que tiene ganas de ir al frente. Yo después no sé qué hará Gustavo Costas. A ver, obvio que cuando vuelva Maravilla, seguramente va a jugar Maravilla de titular. Pero creo que los minutos para el pibe, cuando el partido aprieta, cuando necesitas alguna jugadita, cuando necesitas arrastrar alguna marca, tranquilamente pueden llegar los minutos. Pero no me lo quieran vender como que es un burro, como que es un asno, como que no, como que cómo puede ser que Costas pone de titular a este tipo. A ver, es un delantero chileno al que vos le podés adjudicar una función, que va a querer correr, que va a querer mostrarse y que yo me imagino que implícitamente va a querer ganarse los minutos para volver a jugar en el fútbol europeo. A ver, es una apuesta tanto del Udinese como de Racing. Lo mismo pasó con Carboni. Carboni entró en varios partidos de este campeonato, después, bueno, tuvo la mala fortuna de lesionarse, pero Valentín Carboni no me había mostrado nada. Y era un jugador que ya conocíamos, que tenía buena técnica individual, que tenía buena pegada, que tenía una buena sociedad con los delanteros, que a lo mejor podía abastecer de juego a los delanteros, pero al revés, me pasó al revés. Al que conocíamos, que era Carboni, no me demostró nada. Y a este vaguito, Pizarro, que a lo mejor no lo conocíamos, que varios me quisieron vender como que era un burro, de repente termina asistiendo a un compañero y termina generando algunas situaciones de gol. Bueno, yo creo que a veces se prejuzga un poco de más. Hay que ver las cosas, hay que ver las situaciones y mismo el técnico también tiene que tomarse el trabajo de empezar a verlo. Yo entiendo que los ven los entrenamientos, yo lo entiendo, lo comprendo, lo banco y demás. Pero también, si lo ven más o menos, dice, y puede ser, pero que le dé minutos en un partido para ver cómo rinde por lo menos. Que le dé los momentos como para mostrarse un poco. Yo creo que el chico aprovechó su oportunidad. Yo creo que tuvo algunas oportunidades. Y a ver, hay que tenerle paciencia, obvio. Es un chileno que llegó de la nada, de Italia, y tranquilamente puede, no sé si pelearle el puesto a Maravilla, pero tener minutos, que en Racing es importante tener minutos, tranquilamente puede obtenerlos. Lo de Damián Pizarro fue correcto. No estoy muy lejos de decirles que es la reencarnación del Matador Salas. Estoy lejos de decirle que es la resurrección de algún delantero chileno. No es el nuevo Chupete Suazo, no es el Bambán Zamorano del 2026, pero sí les puedo decir que es un delantero que tranquilamente puede ser tenido en cuenta de manera definitiva.
sin esta especulación de no, está con unos kilitos arriba, no quedé convencido, no me gustó, no me pareció. A ver, porque después llega la obligación, que es esto mismo, se te lesiona el 9 titular, ¿y cuál es el 9 que tengo ahí? Y es este chileno que lo trajimos como una apuesta. Y bueno, lo tengo que poner a la fuerza, lo tengo que poner casi quemándolo para que me reemplace al goleador de mi equipo. Bueno, yo creo que Racing contó con un delantero móvil, un delantero que intenta, que va al frente y que tranquilamente puede reemplazar a Maravilla en este lapso que esté lesionado. Bien Santiago Solari, un delantero que vos siempre lo querés en tu equipo, porque con esta vehemencia, con esta picardía que muestra por momentos, hace una bien, una mal, una más o menos, pero yo creo que tiene esta regularidad que lo está llevando a permanecer como titular en Racing, y eso lo entiende a la perfección Gustavo Costas. Es un delantero que contagia, es un delantero que pareciera que por momentos no se queda sin energía, ya con el desgaste allí que había realizado Solari, mete un pique bárbaro para convertir el 3-0 a los 50 minutos de juego. Habla de lo que es este chico, de lo que contagia también, porque te puede gustar o no técnicamente, pero es un delantero que siempre aparece con una asistencia, con un gol. Después capaz que en un partido no hace mucho, pero después te puede aparecer nuevamente con una asistencia o con un gol. Entonces habla un poco de que este delantero, este extremo que supo jugar en Defensa y Justicia, en Juventud Universitario de San Luis y demás, tranquilamente se va poniendo, se va colocando con minutos, se va colocando en la formación titular de Gustavo Costas, y casi de manera inmóvil, porque fíjense que Duván Vergara lo reemplazó a Tomás Konechny, que era capaz el que había jugado contra Independiente Rivadavia. Bueno, ahora reemplazó a Konechny, pero a Solari no. Entonces demuestra un poco Gustavo Costas que ya va moldeando esta delantera para la Copa Sudamericana. Con Maravilla cuando vuelva y viendo a ver quién está mejor. Si está mejor Duván Vergara o si está mejor Tomás Konechny. Por ahora los dos le van respondiendo con goles, con alguna asistencia, con alguna oportunidad. Konechny mete el gol contra Independiente Rivadavia. Yo creo que tranquilamente pueden ir peleando el puesto, pueden ir sumando minutos calientes ambos futbolistas, y está a las claras que Gustavo Costas lo debe entender de esa manera. Debutó el Chico Pérez, tuvo la oportunidad de entrar con Egni un ratito, jugó Colombo. Yo creo de igual manera que Di César y Pardo es la dupla que hoy mejor está. No les sobra nada, no es que hoy son la reencarnación de Perfumo y algún otro futbolista, pero está claro que son dos futbolistas que están jugando muy bien, de Perfumo y Loechbor, qué sé yo, no son Perfumo y Loechbor, de repente Pardo y Di César, pero sí son dos de los mejores futbolistas más regulares que está teniendo Racing en el plano defensivo. Perdió mucho terreno García Basso, yo creo que Rojo le va a costar el tema de la vuelta, más que nada porque es un jugador de lesiones, es un jugador que la está sufriendo, pero creo que tranquilamente Di César y Pardo se pueden quedar con esta titularidad. Si hablamos un poco de Atlético Tucumán, es un equipo que tiene que mejorar de manera urgente, es un equipo que tiene que aprovechar esta localía. Estoy cansado del loco Díaz, del loco violento Díaz, porque nuevamente ha vivido un episodio de violencia. Leandro Díaz, peleándose con un plateísta, peleándose con el hermano del plateísta, yendo junto a su hermano a cagarse a palos con un nuevo socio que paga la cuota, que sí, que le debe haber recriminado algo por ahí, puede ser, bueno, está bien, pero todos los días lo mismo, todos los partidos tiene un problema Leandro Díaz, que no fue titular, que no fue al banco y que estaba en la tribuna cuando terminó cagándose a palos o queriendo cagar a palos a un plateísta. Le quiso abrir la puerta de la platea para ir a cagarse a palos con un socio. Se cagó a trompadas con Gastón Suso, que hoy es su compañero durante el campeonato pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los episodios de violencia de Leandro Díaz, que una vez tras otra, se vive mandando una de estas? No es una nueva locura, porque hay medios que son cómplices también de esta pelotudez. Hay medios que son cómplices de la pelotudez de Leandro Díaz, queriéndose cagar a palos con los socios de Atlético Tucumán. Una locura más. Leandro Díaz se quiso pelear con un hincha. No, no es una locura. Es un episodio de violencia. Y al que no le guste, que se vaya a cagar. Es un episodio de violencia de Leandro Díaz que
están las pruebas, quedó todo filmado, no es que me lo contaron, no es que me dijeron, no es que hay un rumor, está todo filmado. Cuando quiso que le abran la puerta para cagarse a palos con el socio, está filmado. Cuando se cagó a trompadas con Gastón Suso, que hoy es su compañero en un Gimnasia Atlético Tucumán, está filmado. Cuando se la pudrió a los hinchas de Atlético Tucumán y le hizo la metralleta de la recordada señora que dice, le hizo así a la hinchada. Bueno, también está filmado. Ahora también está filmado cuando se quiso cagar a palos con el socio en el estacionamiento del club. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hincha Atlético Tucumán tiene que soportar a un delantero que encima que no se mueve, que vive lesionado, que cobra un sueldo que debe ser de los más caros de Atlético Tucumán, se quiera cagar a palos con el socio? ¿Hasta cuándo lo va a soportar? ¿Hasta cuándo el Loco Díaz va a seguir jugando en Atlético Tucumán? Amenazó con irse durante la temporada pasada, le hubiera hecho un bien a Atlético Tucumán, porque es un jugador que dentro del campo de juego no te responde, hace goles, metió un gol de penal, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero es un jugador que tiene más problemas afuera de la cancha que soluciones adentro. Es momento de que lo cambien, es momento de que le rescindan el contrato, porque ya es la reincidencia lo que lo está opacando al delantero de Atlético Tucumán. Y encima, fue reemplazado de buena manera, de gran manera, por el delantero de las inferiores, que es Carlos Aveldaño. Me encanta este delantero. Estuve toda la noche, todo el partido observándolo. Estuve toda la noche viendo porque tenía mucha expectativa con este delantero. Incluso voy a contar una intimidad. Lo puse como llave del gol en un pro de que juego con amigos. Porque honestamente le tengo mucha, pero mucha fe. Es un delantero que tiene mucha corpulencia, un delantero que se va a fajar con los rivales, tiene que bancar un poco el tema de la vehemencia, un poco la ansiedad tiene que aplacar, porque pareciera por momentos que va al choque en todas. Me hace acordar a Jordi Caicedo, el 9 de Huracán, que tiene un control desmedido del cuerpo a veces y provoca una falta. Debió haber sido expulsado incluso, porque le mete una plancha a Cambeses cuando ya la acción estaba invalidada por fuera de juego. Pero es un delantero que encuentra muy bien los espacios, es un delantero con hambre goleadora, le mete un gol a Instituto, ahora genera una situación de gol contra Racing. A seguirlo muy de cerca a este chico, a Carlos Aveldaño, sin tanta prensa, sin tanto lobby por los medios hegemónicos, mostrando mucho carácter a la hora de manejarse en la delantera de Atlético Tucumán. Tiene un buen cuerpo, tiene un mal manejo de cuerpo, pero que tiene que mejorarlo. Tiene 20 años, al igual que Pizarro. Creo que son jugadores que tranquilamente se los puede ir llevando de a poquito, y más aún con este episodio del Loco Díaz. A mí me da la sensación de que tranquilamente se puede adueñar de la delantera de Atlético Tucumán. Está en un contexto negativo, está en un contexto que no suma, pero yo me imagino un Julio Falcioni metiendo un doble 9, ¿por qué no?, con Aveldaño, y yo creo que tiene que jugar Franco Nicola como delantero para acompañarlo. A mí me gustaría ver la dupla Aveldaño-Pocho Román allí enfrente. Pero bueno, obviamente el técnico será Julio César Falcioni y él será quien determine esta situación. Me ha gustado el partido de Di Plácido. Yo creo que de los ofensivos ha sido el más picante. Está desaparecido Martín Benítez, un jugador que tranquilamente puede ser el dueño de la pelota. Por eso también lo estoy pidiendo a Nicola. Jugadores que manejen un poco la pelota, que distribuyan, que se encarguen de meter un pase entre líneas. No le vi nada a Martín Benítez desde que llegó a Atlético Tucumán. Creo que metió un gol en el campeonato, pero de igual manera no he visto mucho más. No me ha dado alguna solución allí el exjugador de Independiente. Sí, me gusta mucho Tesuri, un jugador muy voluntarioso, un jugador que se dedica a jugar a la pelota. Ha demostrado incluso en el pasado ser un jugador muy humilde, así que denota un jugador que tiene que sumar minutos, que tiene que ser referente, que tiene que continuar siendo referente en Atlético Tucumán. Yo creo que estos referentes que te suman son los que van. Son estos jugadores los que tienen que continuar con este andar y respetar a un entrenador que se va a hacer respetar y que tiene un plantel interesante. Tiene un plantel que puede sumar en el campeonato. A ver, hoy Atlético Tucumán se encuentra en la 13ª posición, pero tiene chances, ¿por qué no?, de avanzar en estas 6 fechas que quedan, de clasificar, si quiere, a los playoffs y, ¿por qué no?,
pelear potencialmente por el campeonato. A ver, los nombres están, el material está Ezequiel Ham, está La Méndola, está Nicola, que yo insisto, para mí tiene que ser titular, está Pocho Román, el que tranquilamente se le puede dar un poco más de minutos, perdió mucho terreno Clever Ferreira, estoy muy sorprendido, un jugador del que se hablaba que podía ser convocado al Mundial, de repente pierde minutos como si nada por la llegada de Gastón Suso. Bueno, me da la sensación de que Atlético Tucumán va a tener mucho para trabajar. Falcioni yo lo veo barajando y dando de nuevo. Él ya advirtió que va a tener un planteo bastante defensivo jugando como visitante. Veremos qué pasa jugando como local. Atlético Tucumán siempre es protagonista jugando como local. Ayer tuvo algunas situaciones, tuvo la oportunidad de empatarlo incluso, pero justamente Racing aprovechó los huecos, aprovechó los errores no forzados y yo creo que Falcioni va a tener que patear el tablero para justamente sacar puntos para este Atlético Tucumán. Y va a tener que rescindirle el contrato a Leandro Díaz, porque un delantero así no es un loco, es un violento. Y ya viene reincidiendo con muchas pruebas, porque si piden pruebas, las tienen de sobra. Señoras y señores, gracias por estar del otro lado, gracias por suscribirse al canal, gracias por bancar este contenido, por llegar hasta aquí. Será hasta la próxima, nos estaremos viendo en un nuevo video. Los invito a conocer más contenido dentro de mi canal. Ganó Racing, ganó Racing y de a poco empieza la redención. Estuvo salado, salado por la lesión de Carboni, por la lesión de Maravilla, porque encima empata un partido contra Independiente Rivadavia jugando como local, pero ahora recupera con la gran victoria por 3-0 frente a un debilitado Atlético Tucumán. Será hasta la próxima, suscríbanse que obviamente queremos seguir creciendo en este canal. Saludos y será hasta la próxima. Chau, chau.